What I'm seeing in the camera right now is unmistakably man-made objects. The camera's picking up a smooth, flat surface with squared edges. That's just not natural. Las autoridades en las montañas Blue Ridge acaban de encontrar algo que nunca debieron ver. Durante décadas, el sobreviviente Eustace Conway fue conocido como un maestro de la naturaleza, pero resulta que su verdadera obra maestra estaba escondida bajo sus pies. Un sistema secreto de túneles acaba de ser descubierto en el Turtle Island Preserve. You're faced with this gaping hole in the rock face that looks like some kind of entrance into the underworld. Once you get inside, all you can make out is this dark passageway disappearing off into the distance. Al principio pensaron que era un refugio, pero lo más increíble es hacia dónde conduce. Los túneles son más profundos de lo que cualquiera imaginó, y la última cámara, sellada en concreto, contiene un secreto tan terrible que redefine todo lo que pensábamos saber sobre el legendario hombre de las montañas. ¿Qué estaba escondiendo? Eustace Conway. El nombre en sí suena como algo sacado de una antigua leyenda. Durante más de 40 años, este hombre fue el naturalista más famoso de Estados Unidos. Vivía en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, vistiendo ropa de piel de ciervo, montando su caballo, y enseñando a miles de personas los antiguos métodos en su reserva de 1000 acres, Turtle Island. Fue el sujeto del famoso libro The Last American Man. Parecía vivir una vida de total transparencia en completa armonía con la naturaleza. Pero aquí está el truco. Todo estaba basado en un secreto que estaba enterrado a 6 pies de profundidad. Todo comenzó con la lluvia. Hace unas semanas, una serie de tormentas que ocurren una vez cada 100 años azotaron las Blue Ridge, dejando casi un pie de lluvia en solo 2 días. Thousands of people have died in the storm here recently. Thousands, not hundreds. I called a friend up in Pennsylvania and I said, Jack, how many people died in the storm down here? El terreno de Turtle Island, usualmente tan sólido, se convirtió en un lodazal. Los cuidadores de la reserva estaban revisando los límites de la propiedad en busca de aludes cuando un joven voluntario, Caleb, casi se rompe la pierna. Había tropezado con una gran depresión en el suelo, un sumidero que se había abierto cerca del borde de la propiedad, lejos de las cabañas principales. Pero esto no era solo un sumidero natural. Lo increíble es que parecía uniforme. Era casi un círculo perfecto de unos 5 pies de diámetro. Cuando Caleb y los demás empezaron a limpiar el barro y los escombros, sus palas golpearon algo duro, no una roca. Era metal. Después de horas cavando bajo la lluvia torrencial, lo descubrieron. Una vieja escotilla de hierro casi fosilizada por el tiempo. Sus bisagras estaban enterradas bajo décadas de arcilla y raíces, pero era indudablemente hecha por el hombre. Aquí es donde la historia debería haber terminado. Los locales llevaban años susurrando que Eustace podría tener un viejo refugio de tormentas o una bodega. Pero esto era diferente. Talladas en el metal, casi oxidadas, había pequeñas marcas meticulosas. Eran símbolos que Eustace solía usar, símbolos que él tallaba en sus herramientas, su cabaña, sus sillas de montar. Esto era suyo. Él lo había construido y lo había escondido tan bien que se necesitó un acto divino para revelarlo. This is complex, but if you understand the fundamentals of design, you can come up with whatever is needed. Cuando finalmente lograron abrir la escotilla, abriéndola con palancas, el sonido resonó por el bosque silencioso y brumoso. Un fuerte soplo de aire frío y mohoso salió. Era frío, antiguo y cargado con el olor a tierra que no había respirado en años. Debajo de la escotilla, una escalera de madera descendía hacia la oscuridad total. Los peldaños estaban gastados por el uso, pero de alguna manera seguían intactos, como si alguien los hubiera estado manteniendo. Con linternas, el equipo bajó uno por uno hacia la fría tierra. Al fondo, quizás a unos 15 pies de profundidad, se encontraron en un túnel estrecho. No era una cueva. Las paredes estaban reforzadas con troncos cortados con precisión, cada uno encajado de la misma manera en que Eustace enseñaba a sus estudiantes. Era magistral. El túnel era lo suficientemente alto para que un hombre pudiera caminar por él, y se extendía más allá de lo que sus linternas podían alcanzar. Eustace Conway no solo había construido una bodega, él había construido un secreto. Esta primera sección era claramente para almacenamiento. Estantes tallados en las paredes de tierra estaban llenos de cientos de frascos de vidrio sellados con cera. Pero no solo estaban llenos de alimentos conservados. Sí, sobre eso, junto a frijoles y carnes secas, había frascos llenos de extrañas hierbas, polvos y huesos de animales,
todo apilado ordenadamente. Viejas lámparas cubiertas de polvo descansaban sobre barriles, pero cuanto más se adentraban, más extraño se ponía. El túnel no era aleatorio, tenía estructura, dirección y un propósito claro. Era meticuloso, práctico y, sin embargo, profundamente inquietante. Los locales recordaron cómo Eustace solía desaparecer durante horas, a veces días enteros. Se adentraba en el bosque con provisiones y regresaba cubierto de barro, con una sonrisa en su rostro. Todos pensaban que solo estaba meditando o buscando soledad. Ahora la escalofriante verdad estaba clara. No estaba meditando, estaba cavando. Estaba construyendo esta enorme red secreta por una razón que nadie conocía. Y cuando doblaron la primera esquina, se dieron cuenta de que esto no era solo un túnel. Era un laberinto. Solo estaban arañando la superficie de algo mucho más grande. ¿De qué tenía miedo? Después de seguir el pasaje principal, el equipo se dio cuenta de que esto no era un solo túnel. Era una red. La primera cámara a la que entraron era enorme, casi 20 pies de ancho, el techo sostenido por gruesas vigas de madera. Esto, comprendieron, era el taller. Un tosco banco de trabajo estaba apoyado contra una pared, cubierto de cinceles, herramientas de talabartería y latas oxidadas llenas de clavos. Era una instantánea subterránea perfecta de la vida de Eustace, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es lo extensa que era. Esto no era un pasatiempo, era una obsesión. El aire ahí abajo era frío y quieto. El equipo siguió un corredor que se ramificaba hacia la izquierda y encontró la verdadera sala de almacenamiento. Y era aterradora. Docenas, no, cientos de frascos de vidrio, carne conservada, vegetales secos, grasas. Era suficiente comida para durar meses, tal vez incluso años. Esto no era para sobrevivir a un invierno duro, era para sobrevivir al fin del mundo. Quienquiera que hubiera construido esto se estaba preparando para un apocalipsis total, un colapso completo de la sociedad. A medida que avanzaban, el túnel comenzó a torcerse bruscamente. Encontraron los restos de un viejo carrito manual y un sistema de poleas fijado al techo. Era un sistema ingenioso para transportar toneladas de tierra y roca a la superficie, todo en secreto. La habilidad de ingeniería de Eustace estaba a plena vista, pero entonces encontraron los símbolos, tallados a mano en las vigas de soporte, repetitivos y casi rituales. Estaban las mismas marcas que habían visto en la trampilla, pero aquí estaban acompañadas por otras, símbolos que parecían espirales, montañas, y uno que aparecía una y otra vez, un ojo rodeado de raíces. Expertos posteriormente identificaron algunos de ellos como folclore ancestral de los Apalaches, símbolos destinados a alejar algo. Eran signos de protección. ¿Qué estaba tratando de mantener afuera? Oh, como susurró uno de los exploradores, ¿qué estaba tratando de mantener adentro? Tras otros 100 metros, llegaron al corazón del laberinto, una vasta cámara natural que Eustace claramente había encontrado e incorporado. En su centro yacía una gran losa de piedra plana. Estaba rodeada de velas derretidas, manojos de salvia seca y piezas de hueso de animal dispuestas en patrones geométricos. El aire era denso, silencioso. Esto no era un taller, era un santuario o un altar. Aquí es donde la historia se oscurece. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de carbón, montañas, árboles, ríos y figuras humanoides entrelazadas con raíces como si estuvieran siendo arrastradas hacia el interior de la tierra. Era espiritual, sí, pero también profundamente perturbador. Se sentía como una advertencia. Eustace no solo estaba conectando con la naturaleza ahí abajo, estaba comunicándose con algo, o le tenía miedo a algo. Antes de que pudieran procesar lo que estaban viendo, uno de los miembros del equipo lo vio. En el lado opuesto de la cámara, oculto detrás de un montón de pieles de venado podridas, había una puerta. Pero esta puerta no era como las demás. No era de madera. Era una puerta gruesa de acero reforzado e incrustada en una pared de concreto. Esto era imposible. Eustace Conway era un sobrevivencialista primitivo. Trabajaba con madera y piedra. No trabajaba con concreto vertido ni acero. Y tallado en la pared de concreto, como si hubiera sido arañado cuando aún estaba húmedo, había un único mensaje escalofriante. Cuanto más profundo vas, más verdad encuentras. Él no construyó esta parte, la encontró. La habitación prohibida. El equipo se quedó congelado frente a la pared de concreto. Este único hallazgo lo cambió todo. Los túneles orgánicos, excavados a mano por Eustace, se habían topado de repente con una estructura fría, mecánica y mucho más antigua. Usando palancas, forzaron la puerta de acero hasta abrirla.
El chirrido de las bisagras oxidadas resonó por los túneles como una advertencia. Una ráfaga de aire salió disparada, y era diferente. Era rancia, metálica. Las paredes más allá de ese punto no eran tierra y troncos. Eran concreto liso y frío. Las vigas habían sido reemplazadas por vigas semioxidadas. Era más frío, más cortante. Nada parecido al trabajo de Eustace. El suelo estaba cubierto con restos de viejos cables corroídos y tuberías. Era un búnker. En el centro de la primera sala, un gran conducto de ventilación se elevaba recto hacia arriba, desapareciendo en la negrura. Esto no era solo una habitación, era parte de un complejo enterrado mucho más grande. Esta sección tenía líneas eléctricas, viejos cables Baumsot aislados que conducían a una caja de control antigua en la pared. Cuando la abrieron, encontraron fragmentos de piezas de radio, bobinas y cables de antena. Aquí es donde la línea temporal se derrumba por completo. Entre los escombros dispersos, un explorador encontró una caja de munición oxidada. Marcadas tenuemente en el costado estaban las letras Departamento del Interior de Estados Unidos y una fecha, 1964. 1964. Eustace Conway tenía solo 13 años. Ni siquiera poseería Turtle Island hasta 2 décadas después. Este búnker estaba aquí mucho antes que él. La terrible verdad comenzó a revelarse. Eustace no construyó un sistema secreto de túneles. Él encontró uno, un remanente de la Guerra Fría, un puesto secreto de escucha del gobierno, o algo aún más extraño. Y luego pasó los siguientes 40 años de su vida conectando sus propios túneles a él. Lo estaba usando, o lo estaba vigilando. Los suministros aquí también eran diferentes, no hechos a mano. Encontraron una caja de máscaras antigas de grado militar, linternas viejas y raciones de emergencia envueltas en tela aceitada, todas fechadas en la década de 1960. Era una cápsula del tiempo de una era de paranoia enterrada profundamente en la montaña. El equipo comprendió que Eustace, el hombre que rechazaba la sociedad moderna, había estado viviendo en secreto encima de su secreto más paranoico. Y escuchen esto. Mientras exploraban las habitaciones revestidas de acero, encontraron otra entrada sellada. Pero esta era diferente. No era una escotilla de acero. Era concreto. La entrada había sido intencional y burdamente tapiada con docenas de sacos de cemento vertidos uno encima del otro. Y las marcas de herramientas en el cemento seco eran recientes. Coincidían con las herramientas del propio taller de Eustace. Él no solo había encontrado este búnker, había encontrado algo dentro. Algo tan terrible que pasó su vida intentando tapiarlo, sellarlo lejos del mundo. No estaba tratando de mantener a la gente afuera, estaba tratando de mantener eso adentro. El terrible legado. La curiosidad y el temor estaban ahora en guerra. El equipo se encontraba frente al muro que Eustace había construido. Este había sido su último y desesperado acto de contención. Sabían que no debían hacerlo, pero tenían que hacerlo. Usando picos y mazos, comenzaron a romper el muro de concreto. Les tomó horas. El aire estaba espeso de polvo, y con cada golpe, la sensación de que algo estaba mal crecía. Finalmente, lograron abrir un hueco. El aire que escapó del otro lado era fétido. Era un olor seco y cobrizo, como sangre vieja y ozono. Resultaba absolutamente nauseabundo. Cuando sus linternas atravesaron la oscuridad, lo que vieron no tenía sentido. No era otra habitación de concreto. Era una caverna natural. El búnker había sido construido para acceder a esa caverna, y Eustace había tratado de sellarla de nuevo. Las paredes de la cueva se movían. No se movían. Estaban cubiertas por un grueso crecimiento pulsante, parecido a un hongo, que emitía un tenue y enfermizo resplandor verde. Estaba vivo. En el centro de la sala había un gran pozo circular y oscuro, y apiladas a su alrededor había cosas que le helaron la sangre. Puntas de flecha, cerámica rota, pieles de animales y herramientas hechas a mano que parecían antiquísimas. No eran de Eustace, eran más antiguas, muchísimo más antiguas. Esa era la habitación prohibida de la que habían oído susurros. Ese era el terrible secreto. Eustace había encontrado un búnker militar preexistente que, a su vez, había perforado un antiguo ecosistema subterráneo y viviente. Atada a una roca cerca del pozo había una caja de madera sellada con cera. Dentro encontraron la última y perturbadora carta de Eustace. No era un diario, era una advertencia. La letra era temblorosa, desesperada. Decía: si has encontrado esto, entonces la montaña ha elegido. Has roto el sello. Lo que el hombre intentó olvidar, la tierra lo conservó. El gobierno de los Estados Unidos lo encontró en el 64.
Intentaron estudiarlo. Huyeron. Yo lo encontré. Intenté contenerlo. Los susurros de la tierra no son sabiduría. Son hambre. No perturbes lo que duerme. Los túneles están vivos y recuerdan. Lo terrible era esto. Eustace Conway, el último hombre estadounidense, no era un superviviente. Era un guardián. Un carcelero. Había tropezado con un secreto antiguo y horripilante. Una anomalía viva, palpitante y hambrienta, en lo profundo de la tierra. El gobierno la había abandonado, así que él dedicó su vida entera a construir sus propios túneles. No como un monumento a la libertad, sino como un laberinto de contención. Un colchón entre ella y el mundo exterior. Toda su vida, su ropa de piel, su vida primitiva, había sido todo una fachada. Una manera de mantenerse cerca, de escuchar, de vigilar aquello que había encerrado. El terrible secreto no era una cosa, era una presencia, y ellos acababan de liberarla. Entonces, ¿fue Eustace Conway un valiente guardián o un loco delirante? ¿Nos salvó o su descubrimiento nos condenó a todos? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Y si quieres que revelemos más secretos, asegúrate de darle like y suscribirte.